Hola, estamos aquí de regreso, nuevamente con nuestra invitación a nuestro Círculo de Mujeres, hoy a las 6:30, en Tají número 7, que debe estar muy lindo. Se van a hacer rituales de protección, se van a activar los elementos de tierra, agua, aire y fuego. Vamos a practicar la respiración pránica y va a haber un círculo de la palabra muy lindo donde vamos a compartir el pan y el vino. Nos va a acompañar Dulce María. Y pues las esperamos por ahí hoy a las 6:30 en Tají número 7. Muchas gracias. Regresamos aquí con Donovan y pues queríamos comentar cómo afecta todo esto de los cambios, que la mujer intenta empoderarse, que el hombre se resiste a todo esto, que provoca un conflicto en la familia, que finalmente puede terminar en la ruptura del núcleo familiar, ¿no? O en violencia, claro. Violencia física, violencia, bueno, finalmente todo esto, muchos problemas en familia terminan en violencia física. Y tú me hablabas ahora un poquito fuera del aire de la codependencia y la dependencia, que ¿nos puedes comentar cuál es la diferencia entre la dependencia y la codependencia y qué nos lleva a estos círculos de violencia en el entorno familiar, porfa? Sí, claro. De la dependencia es cuando la palabra literal dice dependo del otro para yo sentir esa emoción. La codependencia es cuando ya genera ese acto o un bien material que ya es lo que hace que esa dependencia crees que sea siempre. Aquí hay que ver que la violencia también dentro de nuestro organismo genera dentro de nuestro cerebro una neurotoxina que se llama cortisol. Esa neurotoxina que se llama cortisol es adictiva. Entonces yo me acostumbro a esa violencia y me vuelvo más tolerante. Me voy acostumbrando y voy requiriendo al diario mi dosis de estrés, por decirlo así, o mi dosis de cortisol. Y estos estresantes pues, llegan a ser de grado violento, de grado estresante para tener ese tipo de problemas cotidianos. Entonces ahí es donde radicamos la dificultad de salir de una relación dependiente o codependiente. La codependencia es si él es borracho cuando me pega, entonces yo cuando trabajo voy y le compro sus cervezas, voy a la tienda, regreso, se las doy para ponerlo borracho para que él me pegue. Y a lo mejor como ganancia secundaria, pues cuando esté todo crudo me pide perdón y me ama mucho. Entonces eso genera totalmente un círculo. Pero yo necesité ponerlo mal para que me generara esa violencia, yo llenara esta tolerancia de cortisol en mi organismo como adicción, para yo tener mi recompensa de después. Entonces todo un círculo en el cual nos movemos. Oye, ¿y cómo se rompen estos círculos? Porque lo que dices es importantísimo. Finalmente crea una necesidad física, es como una droga, ¿no? O sea, ¿cómo se rompen estos círculos viciosos? Porque no nada más es ir a terapia, aparte necesitas liberarte de todas estas toxinas físicamente, ¿no? Sí, nosotros manejamos de dos maneras. El estrés, el que se llama estrés, por decirlo entre comillas, bueno, que es un estrés que podemos canalizar en ejercicio, en movilidad, en motivación, en coraje. Esto es donde nosotros empoderamos y vemos hacia dónde llevar ese estrés. Pero hay otro que se llama distrés, que es, entre comillas, el estrés negativo, que es el que yo me reservo, me reprimo y me quedo, me va manejando en el organismo y se me van haciendo agentes libres, y de ahí puede hacer la célula contaminar, mutar o crearme unas enfermedades porque mi sistema inmune tiende a bajar. Entonces, de ahí es donde primero hay que identificar qué tanto distrés tenemos y qué tanta tolerancia ante los factores sociales o los factores de vínculo o de pareja que tengo, qué tan elevados están, para ver si los podemos con respiraciones o con técnicas los vamos quitando. Hay técnicas de mindfulness también, de mente llena, para poder ir empezando a bajar esta necesidad de hacernos más tolerables a esto. Y de ahí empezar a canalizar el estrés que tengo cotidiano de lo demás, lo voy utilizando en hacer ejercicio o en mi trabajo o en ponerme retos, objetivos, motivaciones diarias o por semana, en lo cual yo pueda ir determinando qué es lo que yo decido que quiero y cómo ubicarlo. Entonces lo utilizo como herramienta. Y entonces se empieza a transformar, en vez de dejarlo en mi organismo que sea distrés, sea el puro estrés el que yo tenga el poder de manipular. Ay, qué importante eso que acabas de decir, ¿eh?
O sea, realmente yo creo que pocas mujeres tenemos este conocimiento que acabas de decir. O sea, ¿cómo me salgo de esto, no? Es lo que más cuesta trabajo, ¿no? Empezar, dar ese primer paso, y tú lo dices de una forma súper sencilla. O sea, vete hacia el trabajo, haz ejercicio, busca alguna actividad, metas, ¿no? O sea, no es tan, bueno, obviamente no es tan fácil, pero son cosas que sí son muy accesibles, ¿no? O sea, que te salgas a caminar, que empieces a buscar otro enfoque del problema y empezar a cambiar finalmente esta cuestión física y emocional, ¿no? Qué importante. Oye, y bueno, regresando un poquito al tema del empoderamiento, que finalmente yo me metí un poquito de ruido porque se habla mucho de empoderamiento femenino y yo te comentaba hace rato que es muy fácil para ciertas mujeres que ya han superado ciertas condiciones sociales, pero no, estamos inmersos en una sociedad que normalmente a las mujeres las limita en muchísimos sentidos, ¿no? Y tú en tu práctica, ¿qué herramientas nos darías, nos recomendarías para empezar desde el principio a empoderarnos como mujeres? Primero empezamos a ver el autoconcepto y cómo me han visto desde mis padres, cómo me han visto mis parejas anteriores y cómo me he visto yo toda mi vida. Para poder, esa es una herramienta muy importante. Podemos ver ver mi progreso en un espejo, ver cómo ha evolucionado y qué se ha detenido en la persona. Entonces, viendo la personalidad, manejamos lo que son las 12 funciones del yo, que es ver cómo me ven, qué juicio tengo ante los demás, se comunican o no. Entonces aprendemos a ver cómo me vinculo con el otro. Cuando aprendo y soy consciente de eso, entonces podemos empezar a trabajar lo que es la persona, a pulir la personalidad y ver ese empoderamiento por un lado más sano. O sea, todo empieza desde el autoconcepto. Qué lindo, o sea, pero como tú dices, ¿cómo me han visto mis padres? ¿No? Evidentemente, como volvemos a todo el entorno familiar, que si tu padre y tu madre te decían, tú atiende a tus hermanos, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿cómo me ven y cómo me veo? Eso es interesantísimo, cómo me veo y a través del tiempo, cómo he evolucionado y de ahí partir. Oye, qué bárbaro. Y luego otra cosa que acabas de decir, el juicio hacia los demás. O sea, ¿a qué te refieres con el juicio hacia los demás y cómo me vinculo con esto? Allá aprendemos a ver cómo tengo mis defensas o cómo he visto defensivamente desde todo mi crecimiento y toda mi evolución, mi desarrollo, hacia comunicarme con el otro. Porque entonces yo genero un juicio desde antes de verlo. Digo, este me cae bien, con este me puedo llevar bien, o me puedo llevar mal, o ya me cayó gordo y ni siquiera lo conozco. O a veces cuando son personas muy cotidianas, digamos, una prueba muy común es, te va a decir, ya se va a acercar, ¿qué te va a decir? Entonces uno ya empieza, no es que me va a decir lo de siempre, a lo mejor no era eso. Entonces adelantarnos a ese pensamiento mágico por el otro es no dejarlo ser, ya estoy poniendo una barrera. Entonces necesito yo compenetrar también con el otro para ver qué es lo que necesita de mí, porque por algo se me acerca. Entonces necesito ver, entonces yo ahí validarme, entonces en eso soy bueno, ¿no? Si me necesita esta persona, entonces necesito yo dignificarme el valor personal. Sí, claro. Oye, y pues cambiando un poquito de tema, ¿tú crees que, bueno, el empoderamiento femenino sí se ha dado en muchas áreas, ¿no? O sea, muchas mujeres tienen mucho poder profesional, por ejemplo, ¿no? En la política y en muchos otros ámbitos. ¿Crees que esto también ha distanciado a la mujer del hombre? O sea, muchas mujeres muy empoderadas y con puestos muy importantes ya no les interesa relacionarse con una pareja. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, es una decisión importante que toman ellas al sentirse tan independientes y autónomas, toman la decisión de a veces no tener hijos o no tener una pareja, pero no estamos llevando el equilibrio absoluto de nuestra vida. Estamos negando algunas partes en las que creemos estar bien y otras no. Yo les hago mucho el ejemplo como una estrella de rock. Arriba el escenario la vemos grande, pero abajo, si no tiene el equilibrio o el tiempo de trabajar por su familia, por su persona, pues abajo va a ser por lo regular una personalidad muy difícil. Sí, claro. Y arriba es todo para todos, o sea, es muy fuerte, brilla, muy talentoso. Él es todo lo positivo que se puede ver, pero no hay un equilibrio real en su vida. Cuando se baja el escenario es una persona igual que tiene que trabajar y luchar por las circunstancias día con día. Sí, claro. Fíjate que esto que acabas de decir me parece importantísimo.
el equilibrio, ¿no? O sea, sí realmente en algunos casos las mujeres también en esta búsqueda de empoderamiento y esto, nos hemos ido también al otro extremo y como tú decías hace rato, también los hombres se sienten violentados, ¿no? Y les cuesta muchísimo trabajo manejarlo. Este, ¿Cómo crees tú que deberíamos de hacer para poder equilibrar esto? Porque la verdad es que no está funcionando, ¿no? Tendríamos que crecer primero, ahora, en este sentido, de manera individual, o sea, en grupos de mujeres, porque ves que ahora, lo que comentábamos antes, de hecho nosotros tenemos nuestro círculo, se crean círculos de mujeres, se crean círculos de hombres, que en cierto momento van a tener que reunirse. Pero ¿tú crees que estos conceptos funcionen? Tiene que haber unificación, tenemos que dar más apertura a conocer al otro del otro género. Entonces, para poder fusionar esas dos, ver las necesidades también que tiene cada uno y compartirlas con el otro. Si una mujer no le gusta tanto el fútbol, lo comparte con el esposo, pero entonces el esposo la tiene que llevar a la ópera a compartir, ¿no? Para llevar un cierto equilibrio, tengo que yo manejar mi déficit de tolerancia entre las dos partes. Siempre ceder un poco, yo otro poco, para poder nosotros mantener una autonomía, un estado de ánimo agradable. Si no, me varía a la depresión o me iría a la manía. Entonces necesito jugar en estos mismos ámbitos, quiero equilibrarlo siempre un poquito, ¿no? Es hasta cierto divertido ver que las parejas sean conscientes de cómo pueden ir mejorando. Ok. Oye, ¿con qué te gustaría cerrar este pequeño bloque de empoderamiento femenino? ¿Qué nos compartirías ya para cerrar esto? No, pues que como en la terapia, mucho les dedicamos a romper ese muro de cristal que aunque no crean que hay, por ejemplo, como en los trabajos, decir, yo no, como mujer, el gerente o el director tiene que ser hombre. Entonces tengo más trabas como mujer para salir. Y entonces esas limitantes autónomas que se hacen sociales, como que ella no puede, empezar a romper y crear esa imaginación de capacidad y yo verme en ese puesto para poderlo lograr y poner mi meta o mi objetivo que sea real. Nosotros necesitamos quitar nuestras propias autolimitaciones. Ok. Ay, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Donovan. Nosotros despedimos este espacio. Que tengan muy buenos días y pues hasta luego. Esto fue Nueva Mujer.